¿Cómo conocer los beneficios de tus tiempos devocionales bíblicos personales diarios? ¿Cómo saber que hiciste un buen devocional? Ya nos ha enseñado la palabra de Dios, la Biblia, que Dios te ha dado su palabra en tu corazón. Y Él mismo ha sellado con su Espíritu Santo esta redención. Con esto te da la libertad, la seguridad, la certeza. ¿Cómo conocer que has hecho un buen devocional? La Biblia nos enseña en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Observa el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Le hice bien? El Espíritu Santo se nos ha dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y un buen devocional es el que precisamente por el Espíritu, con su palabra, para que tú y yo sepamos lo que se nos ha concedido. Ve el versículo 13, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En ese tiempo devocional bíblico, ahí donde cerrada la puerta, el Espíritu Santo, con la misma palabra de Él, con su Espíritu y con lo que Él inspiró, la Biblia, para que tú y yo sepamos todo lo que se nos ha concedido en esa libertad para ir y obedecer, ir y aplicar, ir y caminar en esa convicción, en esa certeza, en esa seguridad, porque proviene de Él. Y ve lo que dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los redimidos por Él, por su sangre preciosa, por la sangre de Jesucristo, que dice, tenemos la mente de Cristo. Y esto es a través, no nada más de magia, de que ¡pum! Llegó y ya está. Claro que no, sino es durante tus tiempos devocionales bíblicos que el Espíritu Santo nos habilita para obedecerla, para conocerla, nos concede conocer cuál es su voluntad, como lo acabamos de ver, y entonces una vez que tú y yo en el raciocinio la conocemos y por convicción en el corazón, vamos y la aplicamos, vamos y la obedecemos, vamos y la ponemos en práctica apenas terminando conscientemente nuestro tiempo devocional bíblico. Cerramos la puerta, salimos después de orar, claro, y entonces vamos y ahora aplicamos lo que el Señor nos ha concedido para ir y obedecerla, aplicarla. Así que, ¿cuáles son estos dos elementos que sostienen nuestro tiempo devocional, nuestra vida devocional? Su Espíritu Santo y su palabra, la Biblia. Y durante el tiempo de reflexión y meditación en su palabra y con la guía de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que nos recuerda todo lo de Cristo y Él es el que nos enseña, nos instruye, de acuerdo con lo que acabamos de ver en Corintios, pero también lo que nos enseña en Juan capítulo 17. ¿Cómo saber que hiciste un buen devocional? ¿Cómo conocer los beneficios de tus tiempos devocionales bíblicos personales diarios? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, los que le obedecen, los que le sirven. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo hemos recibido? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cómo saber que hiciste un buen devocional? ¿Cómo conocer los beneficios de tu tiempo devocional bíblico personal diario? Yo conozco tus obras, pero ve las características que tienen estos hermanos que forman la iglesia de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta.
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. La has obedecido, la has puesto en práctica. Por eso decíamos, ¿cuáles son las evidencias, los beneficios de un buen tiempo devocional bíblico? Pues el que te habilita a obedecerle, a conocer su voluntad para ir y obedecerla, ir y ponerla en práctica. Lo que está escribiendo aquí el Señor: tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto lo has guardado, la has puesto en práctica, la has obedecido, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, o sea, la palabra. ¿Qué se te ha dado? La palabra de Dios, la Biblia, su palabra santa. Reténla. ¿Y cómo la vamos a retener? En el diario constante de tener nuestra vida devocional, nuestros tiempos devocionales bíblicos personales diarios, para que ninguno tome tu corona. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído, el que te pone el Señor de escuchar, porque acuérdate que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Él mismo te está poniendo la habilidad de escucharle, te está habilitando para escucharle, pues es para obedecerle, que es lo que estamos entendiendo. ¿Cuáles son los beneficios de un tiempo devocional bíblico? El que te habilita a obedecerle, para que guardes su palabra, para que la pongas en práctica, para que la obedezcas. Y en cada día devocional, en cada tiempo devocional, tú estés siendo cada vez más habilitado y fortalecido, y como nos lo dice aquí su palabra en Apocalipsis, para que guardes lo que se te ha dado, para que la conserves en tu corazón y en tu mente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a ti, a la iglesia de Jesucristo. Es decir, Dios siempre está hablando a su iglesia, pero es a través de su palabra escrita y a través de su Espíritu Santo, que habla a través de su palabra. No habla cosas nuevas, ni cosas diferentes, ni cosas que te trae alguien y guardadas de alguien. Esto no es del Señor, es anatema, es satánico, es diabólico. Cuando el Señor habla a través de su palabra escrita, la Biblia. Punto, no más. Está escrito. Y el Hijo de Jesucristo, el que es redimido por Jesucristo, precisamente es habilitado, como lo hemos estado estudiando el día de hoy, a través de su palabra, que un buen tiempo devocional. ¿Cómo saber que hemos tenido un buen tiempo devocional bíblico? Pues Él es el que te muestra su voluntad para habilitarte, mostrarte a tu mente para ir y obedecerla, guardarla, hacerla, llevarla a la práctica por obra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor Jesucristo, conforme a tu palabra. ¿Te das cuenta? Con su Espíritu Santo nos vivifica, nos dirige, y es siempre con su palabra. Aquí nos está diciendo con qué es, con su palabra. Así que, ¿cuáles son los beneficios de un buen tiempo devocional bíblico? ¿Cómo saber que hemos hecho un buen tiempo devocional? Pues que es con su palabra, con la guía de su Espíritu Santo. Él nos lleva a meditar, a reflexionar en ella, para guardarla en nuestro corazón, para ser habilitados a obedecerle. Ve lo que sigue, versículo 108. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Mas no me he olvidado, independientemente de las circunstancias en las que vivamos, en los países donde tú nos estés viendo,
pero te das cuenta las promesas y certezas, la convicción que viven sus redimidos en Jesucristo, que Él no nos deja, Él no nos abandona, al contrario, nos instruye, nos guarda con su palabra. Y aquí el que fue inspirado a escribir este salmo, precisamente, da testimonio por su tiempo devocional que aquí mismo nos estamos dando cuenta que Él ha tenido, es con su palabra, con su Espíritu Santo, para conocer su voluntad. Y Él mismo nos está diciendo aquí: mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu palabra, de tu ley, porque en Él medita de día y de noche, porque en Él es lámpara a sus pies. Así es como abrió el versículo 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Entonces, un buen tiempo devocional es el que es con su palabra, la Biblia, y con la guía de su Espíritu Santo, el consolador, el inspirador de su palabra, el que nos la enseña, el que nos la corrige, nos la instruye, nos la recuerda. ¿De acuerdo? 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. No importan las circunstancias, tú eres habilitado por Dios. Por eso hablábamos, el buen discípulo, el buen devocional es el que te lleva a obedecerla, el que te da la libertad para ir ahora en una convicción de ir y obedecer, en la certeza, porque la palabra te lo ha mostrado y lo confirma en tu corazón, de ir y obedecerle. Ir y a cortar con lo que a Él no le gusta, arrepentirme de lo que Él te está llevando a dejarlo, a abandonarlo, a arrepentirte. Y cuando tienes esta convicción, lo acabas de leer. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos, de tu palabra. No me desvié, me enfoco, no quito la mirada en ti, Señor, en lo que tú me has revelado, y en eso camino, en eso obedezco, en eso vivo, en esa certeza. Estas son las características de un buen tiempo devocional. Es para corregir nuestro corazón, nuestra mente, para instruir nuestra mente y corazón, para dejarnos ver nuestra posición delante de Dios, en donde estamos parados, precisamente para que Él nos conceda arrepentimiento, o para saber obedecerle en qué cosas, en qué áreas, claramente, bien entendidas por su Espíritu Santo, e insisto, y con su palabra. Te tengo una pregunta. ¿Ya hiciste tu devocional? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, escribe tus comentarios, tus preguntas. Yo soy Frank y te veo pronto. Dios te bendiga.